oración. Entonces, pues el tema es la oración. Así que vamos a ir y vean ustedes, dice la palabra por ahí que la oración del justo puede, ¿qué? Mucho. Entonces, aquí la pregunta es, ¿quién es el justo? Nosotros. No por niños bonitos, ¿verdad? Sino porque la sangre del Cordero nos ha justificado y nos podemos presentar delante del Padre y poder decirle, Abba, Padre, papito lindo, gracias a ello. Pero aquí la cuestión está, ¿y verdaderamente nuestra oración es eficaz? Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Punto. Y luego menciona como una oración que es precisa, concisa. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si nos damos cuenta, todo el texto destaca que la rectitud del corazón, los motivos, los pensamientos, la fe y la perseverancia son claves para que la oración tenga poder. Y es de gran importancia la transparencia de nuestros corazones, sobre todo cuando estamos haciendo comunidad. ¿Por qué? Porque de esta manera la presencia del Espíritu Santo realmente viene y da dirección a lo que Dios quiere para la iglesia. Cuando estamos a solas con el Señor, es la dirección a nuestra vida, a nuestra familia. Entonces, es importante la transparencia, el perdón y el poder de la oración ferviente de una persona recta para lograr resultados significativos. Y bueno, aprovecho aquí que dice la palabra perdón para hacerles un paréntesis y un anuncio. Ya saben que las mujeres vamos a tener el último martes del mes nuestra reunión y va a ser nuevamente un taller. La diferencia entre una conferencia normal y un taller es que es algo práctico. Y bueno, me pidió la licenciada Patti, que ella es la psicóloga, que ha tenido su maestría y todo en lo que es consejería, que les pida por favor que tengan al menos un día de ayuno para venir a la conferencia del perdón y que sean muy puntuales porque la primera actividad que vamos a tener es precisamente el test que nos van a poner. Y tenemos que tener ayuno y oración para que realmente contestemos como debemos de contestar y que no quede nada escondido por ahí. Porque si estamos hablando que es importante que para que nuestra oración sea eficaz, tenemos que tener en nuestro interior transparencia y perdón para poder hacer que nuestra oración tenga resultados significativos. ¿Ok? Se cierra el paréntesis y seguimos. Entonces, si esto es así en la palabra, díganme por favor, ¿qué puede crear una barrera entre una persona y Dios? El pecado. Vean ustedes que hay 3 de las principales acciones o actitudes que nos alejan de Dios. La primera es la soberbia. La soberbia como tal, hasta su punto más alto, empieza con una autosuficiencia. También tenemos la idolatría a las cosas materiales, entre los cuales está el dinero, el placer y la fama. Y tenemos la desobediencia a su voluntad. Tengo aquí 3 pensamientos que los chicos me hicieron el favor de poner en grande para que todos los alcancen a ver. Ustedes saben que cuando Dios manda una cosa hay que obedecer ya. ¿Qué le pasó a Jonás? Se tardó en obedecer. Y por tardarse en obedecer, tuvo que dar una vueltezota de oquis y ahí viene con la experiencia de haber sido tragado por un gran pez. A fin de cuentas, tuvo que obedecer, ¿sí o no? Ok, entonces, ¿para qué nos exponemos? Porque la obediencia tardía es desobediencia ante Dios. Entonces hay que obedecer a tiempo. Por otro lado, la autosuficiencia va subiendo de tono y nos lleva a una actitud del corazón que se llama soberbia. La soberbia enceguece al hombre, empodera el ego y anula la humildad. Está fuerte, ¿no?
qué es lo peligroso de esto? Que cuando venimos a Jesús, ¿qué decimos? Que ya no vivo yo, sino quiere decir que el trono de nuestro corazón ya no somos nosotros, sino que es Cristo Jesús. Pero cuando nos desarrollamos con esas actitudes de autosuficiencia, de soberbia, entonces el ego está tan elevado que la humildad está anulada. Y el Señor nos dice claramente en su palabra que nos tenemos que conducir haciendo justicia, misericordia y siendo humildes ante Él. ¿Ok? Y por otro lado, la soberbia, la autoestima muy alta, el ego muy elevado y la soberbia, los demás la notan. Lo primero que comentamos es allá adentro, pero eso se externa y se externa con una actitud de arrogancia. La arrogancia es la actitud de alguien que tiene una estima muy inflada. ¿Okay? Es la persona que cree tener más derechos y privilegios que otros. Decirlo. Por ejemplo, gente muy famosa sabe que llega y si está ocupado ese lugar, pues lo siento porque ese es mi lugar. Y con la arrogancia hace sentir tan mal a las personas que la gente se va. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque esto no es el corazón de Dios. Entonces, cuando las personas van caminando, haciendo su voluntad, etcétera, etcétera, y se van apartando del Señor, llegan a un descenso total que los separa del Señor. Esto llega cuando hay blasfemia o rechazo consciente del Espíritu Santo. Hay gente que maldice en contra de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Pero a veces no necesitan llegar a ese punto porque hay una negativa en el interior. Y esto ya es un rechazo consciente. Una negativa final y obstinada a arrepentirse. No se quieren arrepentir porque siempre sienten que tienen la razón. ¿Conocen ustedes algunas personas de esas? No digan nada porque nos quemamos todos. Pero esa obstinación arraigada es ya un pecado de alejamiento de la presencia de Dios, que hace que rechaces conscientemente la palabra que el Espíritu Santo te habla. Luego viene la apostasía. La apostasía es negar la fe después de haberla conocido. ¿Qué sucede? Muchachos, todos venimos de circunstancias difíciles y diferentes. Algunos se manifiestan de una manera y otros de otra. Pero la mayor parte de las veces lo que sucede es que estamos tan heridos, tan lastimados, que defendemos el yo. Entonces todo va muy bien hasta que alguien nos dice algo que no nos gusta oír. ¿Y qué sucede? Que las personas se sienten heridas y lastimadas, aunque sepan que es una verdad. Y se sienten tan heridas y tan lastimadas que se empiezan a alejar del núcleo, de la iglesia, de sus amigos creyentes, se empiezan a enfriar, se van alejando y llega un momento en que están enojados con toda la cristiandad, con todas las iglesias, se apartan cada día más endemoniados porque mientras más te alejas de la luz del Señor, la oscuridad y las tinieblas se empiezan a apoderar de uno. ¿Y qué es lo que sucede? Que llega un momento en que están plantados en un punto, en una encrucijada en la que dicen, no quiero saber de Dios, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de los cristianos, no quiero saber de nadie, no me importa, y se va al ateísmo. Y empiezan a hablar mal de Dios, mal de la iglesia, mal de todo, y eso es apostatar de la fe. Y hay también quienes tienen en su interior una impenitencia, es decir, están tan enojados que ellos persisten en el pecado, no importa que me vayan a mandar a la muerte, rechazan voluntariamente la misericordia de Dios y lo podemos ver en mucha gente que son reos condenados a muerte, que están a un punto de bajarle el switch ahí a la silla eléctrica o inyectarles la cosa letal, pero están vociferando, blasfemando y maldiciendo todo. No se quieren arrepentir ni aún en el momento en que están a punto de morir. Quiere decir que
el alejamiento es total y absoluto y no ni creen, ni saben o ni les importa que el destino final es para siempre. Así es de que esto es cuando el ser humano se desconectó por completo del Señor. Tengo aquí 2 imágenes que me encantaron para analizar todos juntos. En Proverbios 3, vean ustedes lo que dice la Escritura en los versos 11 y 12. Hijo mío, no desprecies ¿qué cosa? La disciplina, que es lo que el ego no soporta. ¿Ok? No desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Te ofenden por todo, por las reprensiones del Señor, por las que le hace alguna autoridad, ya más allá de la eclesiástica, ni las laborales, ni nada. Se sienten que son perfectos, que nadie tiene por qué decirles nada, ¿sí? Porque dice en la palabra, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. ¿Ok? Y luego, nos recuerda el Señor en Romanos 5, porque así como la desobediencia, vean lo que hemos estado hablando, la disciplina no le gusta a la carne humana. La desobediencia es algo que ya traemos todos ahí guardadito por algún rincón. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí estamos todos nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y vean ustedes, cuando Dios diseñó ese plan de redención y que vino Jesús, Jesús no estaba en forma de Dios aquí, estaba en forma de hombre. Entonces tenemos un hombre, Adán, un hombre, Jesús, el primero y el postrero. Ambos en un jardín recibió la tentación. En el huerto del Edén, en el huerto de Getsemaní, perdón, este en el Edén, este en el Getsemaní, tuvo en un momento la idea de decirle, Señor, por favor, esto es demasiado. Sin embargo, salió victorioso de la tentación y no pecó, a diferencia del otro. Así es de que nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos ha mandado, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna otra cosa que pueda generar una barrera entre una persona y Dios? Sí, hay muchas, y son situaciones personales. Pero ¿saben una cosa? Y aquí está lo grave, que la gente no toma conciencia. Todo lo que nosotros vivimos puede traer o afectar nuestra capacidad, nuestro deseo y la constancia de orar. El deseo de buscar a Dios y la constancia para orar. Y esto se levanta como una barrera espiritual y o psicoemocional. ¿Qué tipo de actitudes o cosas cotidianas? Bueno, pues primero que nada esa actitud de poca humildad. O bien la iniquidad abrigada en el corazón. La iniquidad es como que un pecado latente que no se generó en nosotros. Viene de generaciones atrás. En México es bien común que en la naturaleza machista que se generó en el mexicano, hasta le festejan al hijo que sea igual de hombre que el padre, teniendo su catedral y sus capillas. Y hasta se lo festejan. Entonces, resulta que así era el abuelo, que anduvo en la revolución acá, pistola, sombrero. Bien machote, hijo, bien machote. Y el pobre hijo lo crió, pero le destrozó su carácter, su personalidad. Y lo que el hijo hace es imitar la conducta del padre. Pero resulta que el nieto, por la misericordia de Dios, ya vino a los pies del Señor. Pero resulta que lo sigue la tendencia. ¿Saben por qué? Porque es como un pecado generacional. ¿Y qué es lo que va a suceder? Está el muchacho queriendo portarse bien y no falta la viborita que se le enrosca, tratando de atraerlo a lo que hay detrás. Entonces, esa es una iniquidad que puede estar guardada y que ni siquiera nos hemos dado cuenta. No nada más es el adulterio, hay muchas cosas que podemos traer de atrás, como por ejemplo, generaciones de atrás.
Yo me acuerdo en mi infancia, la generación de la bisabuela y la abuela se movía mucho en México, la santería y la hechicería. Y casi todos los niños mexicanos pasamos por la piedra, lumbre, el huevo y el albahaca. La verdad olía rica el albahaca, ¿verdad? Pero bueno, no deja de ser malo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es como una iniquidad que puede perseguir. Acabo de escuchar el testimonio de un hombre que heredó de la abuela el don, entre comillas, de curar con santería. Y él sabía en lo que se estaba metiendo porque había una presencia que venía a él y le ponía sus manos calientes cuando hacía las curaciones. Entonces el enemigo imitando y haciendo cosas milagrosas que embaucan a la gente y las atraen. Pero llegó un momento en que él estaba consciente que estaba haciendo mal porque tenía una mamá que oraba, pero la abuela era la curandera del pueblo. La mamá murió sin ver que él se convirtiera, pero llegó un momento en que él se sintió roto y seco por dentro. Y un día vinieron a contratarlo para que se infiltrara en las iglesias cristianas, para que en las oraciones metiera las oraciones de él para romper a esa iglesia. Y él decía que con el poder sobrenatural satánico que tenía, podía ver, vamos a suponer que está una persona orando, y él podía ver en lo espiritual que esa persona estaba orando de aquí para afuera, de los dientes para afuera. En su corazón había resentimiento, rencores o algo que no había querido sacar de su corazón, y ahí es donde él se infiltraba. Entonces, vean cómo la iniquidad de la abuela se brincó a la mamá, pero entró en el nieto. Pero por las oraciones de la mamá, él fue salvo. Entonces, es muy importante que tengamos las antenitas encendidas para ver si hay algo que nos persigue. Y otra cosa que pone la barrera es la falta de sinceridad con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Otra cosa que puede levantar una barrera entre Dios y nosotros es la falta de perdón y el rencor. El resentimiento hacia otros, el no haber perdonado, dificulta la conexión emocional y obviamente la espiritual. Y el mejor ejemplo es el de un matrimonio en el que hay matrimonios que de plano, este duerme para allá y este duerme para acá. Pero hay otros en los que, bueno, él sabe que la regó, pero se siente en paz, no tiene mala onda, simplemente yo creo que el pecado que lo asedia lo andaba persiguiendo, pero ella, ¿cómo le nota en su carita? Está muy enojada. El problema es que dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre, porque si no entonces ese enojo se va a convertir en una cosa peor. Y luego tenemos la asedia con C, que es la pereza espiritual. Es una pereza debida al relajamiento de la vigilancia. La palabra de Dios dice, velad y orad. Pero ni una ni otra. Entonces hay un descuido del corazón, un descuido del alma y hay una falta de constancia. ¿No es qué pasa? Que de repente me dan ganas de pasar con una canasta a recoger algunas cabezas que están a un punto de rodar porque están dormidas. Así, pues así. Es falta de estar alerta en lo espiritual, porque la pereza espiritual ya nos ganó. Entonces, no le metemos fuego a la oración y nos dejamos llevar por la inercia de la vida. Otra cosa es la asedia, pero con S. La asedia es ese pecado que nos acosa. Tentaciones o problemas recurrentes que nos rodean, nos acorralan y nos enredan fácilmente, dificultando la vida espiritual. Son pecados que tienen la capacidad de venir y se adhieren a uno, se aferran a nosotros. Un pecado muy común dentro del pueblo cristiano incluso
Ya sabemos, la mayor parte de nosotros venimos de cuna no evangélica, hemos sido primero arrastrados por el mundo y de repente traemos mañas. La persona que nace en una cuna evangélica tiene la bendición de que se ahorra muchos dolores. Aunque a estas personas hay que cuidar que de repente el mucho conocimiento no les enfríe su corazón para el espíritu. ¿Ok? Pero estamos hablando de cuando se adquieren mañas. Y una de las mañas, y más en la actualidad, es el pecado de ver la pornografía. Cada día hay más varones involucrados. Vienen y lloran y lloran y lloran. No puedo, no puedo. Sí puedes, es un hábito, tienes que romper ese hábito. Hay niños ya involucrados en la pornografía. Lo que la gente no sabe es que se hizo un circuito en la mente. Ahí les traigo esto. Es la adicción que entra por los ojos, llega a un núcleo accumbens, que es el núcleo de la satisfacción, de que, qué rico, así como cuando te comes un dulcito, que, qué rico, así. Pero este comunica con el giro de las emociones y las emociones mandan una señal a una área de la corteza cerebral, que es el circuito emocional, que a su vez manda señales a esta zona de la corteza cerebral, que es donde está la voluntad, y se cierra el circuito ahí, uno y otro y otro y otro y otro. Hemos tenido gente que tiene años en el Evangelio y no termina de cambiar algún mal hábito, un pecado de este tipo. ¿Por qué? Ya tiene una estructura dañada. Miren, amados, vamos a simular que este es la amígdala cerebral, que está bien metida en lo profundo de tu cerebro, ¿sí? Y esta es la señal de alerta que Dios pone en nosotros para que peleemos, ¿sí? O que huyamos. Pero la sociedad está tan echada a perder que esa señal de alerta está encendida todo el día ya. Entonces el ser humano vive siempre a las prisas, a las carreras y a la defensiva. Si no, viájenle tantito al mediodía entre el Café Andrade Nuevo y la calle 10 y ustedes me dirán si no está ahí abarrotado de gente impaciente que tocan el claxon obscenamente, que pasan y te dicen tontería y media, porque la gente está enferma psicoemocionalmente ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este tipo de pecados? Ahí está la alerta, inmediatamente corro al núcleo de la satisfacción, viendo o comiendo, porque también es una adicción, o bebiendo, porque también es una adicción, y entonces le manda a la corteza de las emociones, ¡ay, qué padre! Ya satisfaciste tu necesidad. Y entonces le manda acá a la corteza donde está tu voluntad, bueno, ya pasó, ya, tranquilo, tranquilo, y te levantas con culpa y sabes que no está bien, pero el circuito está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene años en el Evangelio, pero la palabra no se ha encarnado en él, porque no tenemos la disciplina. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? El Señor nos dice que quiere un culto racional. Entonces, ¿qué es eso? La palabra de Dios tiene poder. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La palabra de Dios dice que en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, ¿sí? En todo lo que vale la pena, en eso pensemos. Entonces, llega la tentación y en lugar de pensar en la noche que ya estén todos dormidos, voy a prender la televisión. No voy a soltar el celular porque quiero ver y quiero ver y quiero ver y quiero ver. En lugar de eso, en lugar de alimentar a en lugar de alimentar al núcleo de la satisfacción, en lugar de decirle a la corteza, ya satisfaciste esto, entonces yo voy a decir, ahora yo sé que la palabra de Dios dice que, y empiezo a cambiar mi respuesta. Y ese circuito enfermizo, ahora, al llegar aquí, va a tomar otra vía y otra dirección con la mente consciente, donde la palabra de Dios que tienes almacenada en la memoria va a venir a tu mente activa y va a mandarle a tu zona de la voluntad, no la voy a aprender. Pase lo que pase, me voy a ir en dirección opuesta o me camino por acá.
Y entonces, si tú repites esto una vez y otra vez y otra vez, el circuito enfermo se va. Pero no lo ejercitamos. ¿Por qué? Ay, no, pues qué pereza, qué flojera, ¿cómo crees? Ay, no, yo no soy religioso, yo no me ando aprendiendo de memoria los textos. Es no saberte el número, caray, pero apréndete la palabra. ¿Sí? Entonces, hay otras actitudes que son pecado también, como son la mentira, el orgullo, la lujuria, el chisme, la incredulidad voluntaria y la falta de paciencia. Y vean ustedes, esos pecados insisten en sitiar al paciente, provocando una fortaleza, se construye una fortaleza y una caída constante. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando tú estás aquí, no has cambiado tu manera de pensar, por lo tanto no has cambiado tu manera de vivir, viene el pecado, lo apapacho y aquí está, y viene otro y aquí está, y viene otro y aquí está, y viene acá, y pasa un mes, 6 meses, 5 años, 6 años, tiene 10 años en el Evangelio y sigue exactamente igual, y ¿sabes qué pasó cuando ya terminó en el 10º año? Está dentro de una torre. Esas son las fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean ustedes. En esta imagen, vean cómo la lujuria fue igual en el tiempo del medievo como es en la actualidad, porque la lujuria es un pecado. Nada de que un taquito de ojo. Es un pecado. El chisme. Cómo es sabroso el chisme. Porque a lo mejor en ese chisme me estoy cobrando la venganza de lo que me hizo fulanito o perenganita. Está quedando mal y me sabe sabroso que quede mal porque me la hizo y entonces me estoy vengando. Desafortunadamente, se ha dado mucho en el pueblo cristiano de venir, hermanita, te tengo que contar para que oremos, para que oremos. Y le sueltan toda la información y al ratito toda la congregación sabe lo que hizo el pobre zángano Canuto. Porque es una actitud pecaminosa, porque le sabe sabrosa. ¿Sí? Entonces, vamos a la otra que estaba por ahí y tenemos, previa, todavía no acabamos ahí. La incredulidad voluntaria. Él, un científico increíble, público, se expuso abiertamente como una persona que no creía en Dios, que no quería creer en Dios y que jamás iba a creer en Dios. ¿De qué te sirve tanta sabiduría? Si la sabiduría viene de lo alto. ¿Ok? Y tenemos que es la falta de paciencia, que he conocido muchos hermanos en la fe, que aquí son una miel increíble, pero en la casa, ¡ay, mamá! Explotan. Si crecieron allá arriba, allá afuera en el mundial, sacan el peor repertorio de palabrejas que hay en su boca. Desafortunadamente, las sueltan con los que están en crecimiento. ¿Y qué creen que está sucediendo con los que están en crecimiento? Le están formando surcos. Tengo manos de atole, no sirvo para nada, no sé hacer nada bien, no, por más que me esfuerzo, no. Estás generando alteraciones en su personalidad, en su pensamiento. Entonces, de esta manera, la falta de paciencia está hablando también de la falta de dominio propio. Se hizo por ahí un investigador, un estudio que se burlaron mucho de él porque dijeron, estás loco, claro que no, sonso tu estudio. Pero él decía, es que es importante, él estaba estudiando todos los circuitos de las áreas cerebrales que forman el lenguaje, porque la gente antes pensaba que era la lengua y por eso le cortaban la lengua a la gente porque pensaban que no iba a hablar. Pues sí, no la iba a poder articular, pero el lenguaje está acá adentro y ejercita todo lo que está alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con él? Que él puso a sus compañeritos que están ahí, siempre los que están en menor grado escolar son los que hacen toda la talacha, y le puso 2 baldes. Un balde de agua. Por 6 meses consecutivos les decía, a cada uno de ustedes les voy a encargar que les digan
todas las palabras altisonantes o majaderías o palabras de desaprobación que les hayan dicho sus hermanos, sus amigos, sus papás, sus maestros, quien haya sido. 6 meses le van a hablar a ese balde. Y otros 6 meses acá estuvieron, eres hermosa, qué fresca, qué cristalina, mira nada más, cómo nos ayudas, mira qué útil eres, mira qué preciosa. 6 meses. Los congelaron y empezó a hacer cortes del hielo y los estudió en el microscopio. El agua que había sido maldecida crónicamente por 6 meses estaba destruida en la imagen. Eran imágenes oscuras, torcidas, amorfas. El agua había sido bendecida con esta imagen, tenía autoridad, cristales perfectos, armoniosos, corridos. Entonces, la ciencia se acaba de dar cuenta de lo que la palabra nos enseñó desde hace mucho tiempo. ¿Qué dice la Escritura acerca de la palabra? Tiene poder. Y entonces, la falta de paciencia, la intolerancia, la falta de dominio propio, destrozamos vidas, amados. Destrozamos vidas con nuestras palabras, sueltas en un momento de intolerancia, de frustración y que asomó el verdadero yo que tenemos adentro. Así de que en este 2026, ahora sí la que sigue, eso soy yo. Tratando de alzar el peso del pecado que me asedia. Ya entendí que la multitaskidad, ser multitask, llega a hacerme una persona que no me puedo concentrar fácil después ya. Que tengo un pendiente aquí, un pendiente allá, y otro aquí, y otro acá, y otro acá, otro acá. Llega un momento que digo, ay, paren al mundo, me quiero bajar. ¿Sí? Pero así como eso, hay muchas cosas que nos asedian y que no podemos salir adelante. ¿Cuáles son los satisfactores que se han hecho un mal hábito en tu vida? Porque llegan a convertirse en un pecado. ¿Qué nos dice Hebreos 12? Por lo tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, ya no tengo pero bueno, ahí está. ¿Qué nos dice la Escritura? Despojémonos de todo peso y del pecado que ¿qué? Ajá, la asedia con ese, ¿no? Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Pero me dice, bueno, pero es que a veces la vida es muy difícil. Oh, sí, claro, cuéntamelo. Claro que es difícil. Pero vean cómo la Escritura, un versito más adelante, nos dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos, ¿qué? ¿En quién? El autor y consumador de la fe. Es tan fácil como imaginarte una carrera de perritos en la cual sus dueños, para que gane, uno tramposo le pone así una cosita así y aquí le pone algo que le gusta al perrito. Entonces, no estaba en las reglas estipulado, él las pone. ¿Qué sucede cuando empiezan la carrera los perritos? El que no tiene la cosita esta ahí en lo que le gusta, se distrae, se sale, regresa, etcétera, etcétera, pero el que está con la cosita puesta, corre y corre y corre y corre. ¿Por qué no se sale del carril? ¿Qué está viendo adelante? Lo que le gusta. Es su premio. Entonces, ¿cómo vamos a poder correr esta carrera de la fe? Puesto nuestros ojos en Cristo, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe. ¿Ok? Seguimos. Entonces, estos pecados no solo debilitan la fortaleza espiritual del creyente, sino que oscurece la visión espiritual, vas bajando de nivel de capacidad de vista espiritual, ¿sí? Y además afecta el raciocinio. La Biblia insta a despojarnos de este peso y evitar entonces las situaciones tentadoras y luchar, pero no con nuestra fuerza, sino con la fortaleza del Espíritu Santo y la palabra de Dios. A veces hay circunstancias que nos rebasan. Solamente la palabra de Dios nos puede dar el consuelo. ¿Ok? Ahí tengo 2 pensamientos que me encantaron. Dice, hay batallas que dan miedo y podemos pensar que nos van a destruir. Pero Dios las va a utilizar para darnos grandes bendiciones y hacernos
más fuertes. Solo confía en Él y en su gran amor. Pero también es importante que sepas que el vigor de tu vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y en nuestros pensamientos, porque es lo único que va a poder bloquear nuestros malos pensamientos, nuestros malos hábitos, nuestra actitud de apatía. Y me encanta la Biblia porque no pone ejemplos de gente santa que ya nada más le falta volar. Nos pone gente que amó a Jesús, pero que son como tú y como yo. Vean, ¿cuál era el pecado que asediaba a Pedro? Bueno, la impulsividad y el temor. Ahí está la historia que narra las dos cosas que Pedro padecía. Están todos en la barca, están todos con temor, ven que se acerca Jesús. ¿Quién fue el impulsivo? Pedro. ¿Qué le dijo? Dime que yo vaya y yo voy. Y sale y empieza a caminar, el único ser humano que ha caminado sobre el agua. Pero ¿qué pasó después? Sintió temor. ¿Por qué creen que él tuvo temor? ¿A quién dejó de ver? ¿Y qué vio? El mar y el viento y sabía, o sea, humanamente hablando, hay cosas tan difíciles en nuestra vida que sentimos que nos van a ahogar literalmente y si no estamos agarrados del Señor Jesús, sí nos tragan, sí que sí. Entonces ahí está Pedrito y sin embargo, ¿quién llegó a ser Pedro? ¿Ok? Tenemos a David. David tenía dos problemas con el poder absoluto y con la lujuria. ¿Qué hizo un día? Bueno, que se vayan a la guerra los muchachos, yo ya voy a descansar, saco una matata, me doy mi tiempo, se sale a la azotea y se echa un taquito lujurioso de ojo. Cuando la lujuria se enciende, ya caminó. La manda a llamar, comete el adulterio, después hay consecuencias, después está peor la situación para resolver las consecuencias. A fin de cuentas, con el abuso de poder, manda al esposo de la mujer al frente de la batalla para matarlo. Es un homicida. Tenemos a Sansón, otro chamaco cabezón. Desobediente hasta la pared de enfrente. Cada vez que lo mandaban al pan, ¿qué hacía? Le echaba el ojo a las filisteas. ¿Qué le decían los papás? Sansón, no puedes tomar una mujer para ti que sea de los filisteos. Tiene que ser una mujer de tu pueblo, porque ellos son idólatras, no conocen a Dios. Pero al muchacho le gustaban las chamacas provocativas. Imagínense la Dalila. Y allá va el tontón, no el Sansón. Una y otra vez, tanto va el cántaro al pecado, que finalmente termina destruyéndolo. Él no se dio cuenta. ¿Qué dijimos? Que se altera la conciencia y que se nubla la vista espiritual. Entonces, él no se dio cuenta que ya Dios ya no estaba con él. Y finalmente terminó siendo apresado, encarcelado, le sacaron los ojos y lo tenían como una mula moviendo un molino, ya sin la fuerza. ¿Cuántas veces nosotros hemos insistido en lo que el ego nos dice, en lo que yo así soy y yo no voy a cambiar porque yo así he resuelto siempre lo mismo? Y ahí estás, como la mulita, dándole vuelta al molino, pero te has alejado tanto del Señor que ni cuenta te has dado, que ya de vez en cuando que lees la Biblia, pues ya nada más no nada, y finalmente tus ojos espirituales están muertos. Gracias a Dios porque existe el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento fue lo que llegó a la vida de Sansón. Y entonces
en un momento de comunión, de conexión que ya no tenía con el Señor le restaura su fuerza. Y aunque le costó la vida, cumplió el objetivo para el cual él había sido enviado. ¿Por qué tenemos que esperar a vivir las consecuencias en nuestro cuerpo, con la desobediencia, con el hacer lo que me produce sensación de bienestar? Hay distracciones y afanes de la vida que nos llevan a una dispersión, como yo les decía. A veces nos metemos en tantos compromisos que estamos aquí, allá y acullá. El ruido mental con todo lo que es digital ha llegado a nuestro ser. El apuro y la ansiedad por las ocupaciones diarias impiden la concentración necesaria para la oración. Ahí hay algunas circunstancias de la vida. Bueno, el primer esquema es una chica que anda caminando así como que alegre, va María, caminando por la ciudad. No, ella va tranquila. Espero en Dios que esté orando. Pero ¿qué sucede cuando se nos presenta la situación como la de en medio? Es caótico en la Ciudad de México. Te tardas 2 horas en llegar a tu lugar cuando normalmente sin tráfico haces 10 minutos. Y en ese tiempo, con el calor y con que no puedes llegar y vas con la presión del tiempo porque ya vas a llegar tarde, empieza a salir lo peor de ti a las primeras horas de la mañana. No se diga la crianza de un hijo. Ahora existen las guarderías. Todavía en la generación de mis padres criaba uno en la casa. Gracias a Dios por la vida de las abuelas, porque a mí me crió mi abuela. Mi mamá tuvo que apoyar a mi papá en lo económico. Con todo el respeto y el amor, porque yo amo a mi papá hasta el infinito y más allá, pero era un hombre guapo y cuando tuvo lana, la fama y la dama, horrible. Entonces, pues bueno, mi mami tuvo que entrarle el quite. Le metió el hombro para poder recuperar todo lo que las consecuencias de eso perdió. Entonces nosotros crecimos con la abuela. Pero en la actualidad, los niños ya casi no tienen a la mamá. Sí. Porque ahora resulta que las mujeres estamos empoderadas y tenemos que salir y ser, no sé. Pero bueno, tiene sus bemoles. Quien ha cuidado a un bebé sabe que hay que estar las 24 horas con el ojo encima sobre el bebé. Y la mamá que no sale del encierro, lo único que oye es gas, 100, el de la basura. Y entonces sale vuelta a bala porque está dormido ahorita el niño y aprovecho y es lo único con lo que yo hablo. Y todo el día te la pasas, la vaca Lola, la vaca Lola. Y las mujeres tenemos necesidad de externar todo lo que pensamos y sentimos. Quién sabe cuántas palabras por minuto podemos nosotros externar y nos las callamos todo el día. Los señores tienen menos palabras que hablar, son más pragmáticos, pero ya las gastaron en el trabajo. Entonces, cuando llegan a la casa, ¿qué creen? ¿Qué creen que va a agarrar y va a sobar con pasión y frenesí? La tablet donde están los partidos del América Cruz Azul. El periódico antes, ahora ya ni hay. Y entonces la esposa le va a querer decir todo lo del día y él, ajá, sí, no. Entonces empieza como que un desquebrajamiento de la conexión. Lo mismo nos pasa con el Señor. Estamos tan afanados, afanadas todo el día que cuando queremos acercarnos al Señor, nada más le llevamos quejabanzas. Y se nos olvida que es para platicar con Papito Dios, para agradecer por todas sus bondades. Así de que esos sentimientos también que tenemos a veces de culpa y de indignidad generan un peso tan terrible. ¿Saben? Aprendí a trancazos de la vida y aprendí porque me puse a investigar que hay 3 cosas que destruyen la identidad del ser humano: la ira oculta, la culpa y la vergüenza.
lo aprendí también en los tiempos de consejería en jóvenes, niños y mujercitas que fueron abusadas sexualmente en su casa por gente de su familia, en donde se desarrolló ira oculta, culpa y vergüenza. Su identidad lastimada. Entonces, la culpa empieza a hacer que tú despidas como un aroma en el cual todo el mundo te va a culpar de todo. Te va a asegurar de que tú no sirves para nada y que todo tienes la culpa de todo. Esto hace que en la mente se forme toda una maraña, así se siente la culpa, tiene manifestaciones físicas. La mente nada más está pensando en esto lo hice mal, esto no lo hice bien, es que yo no tengo la culpa de todo, no puedo dormir, me despierto a las 3 de la mañana. Oye, gordo, la hermana fulana de tal no ha ido, ¿estás dormido? No, estoy esperando que me digas que la hermana fulana de tal no ha ido. Pero empieza en la mente porque estás preocupado por cosas que están pasando. Entonces empiezan ya las cosas. Me duele la cabeza, siento que me aprieta el pecho, estoy cansada, me dan de repente palpitaciones. ¿Por qué de repente sientes el peso de la culpa y no estamos acudiendo al único lugar donde podemos dejar la carga? ¿O qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Venid a quién? ¿Quiénes? Todos los que están, ¿qué? Cargados y cansados. Ese es nuestro único lugar de reposo. Aquí está, Señor. No puedo con tanta oveja. Son tuyos. O los cambias o te los adelanto en el camino. Los presento como un sacrificio vivo en el altar. Aprendí a que si yo hago lo que Él me dijo, ¿sí? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, esa es mi función. Y mientras yo llego, encárgate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, y eso hago. Lo que ustedes hagan es responsabilidad absoluta de cada uno de ustedes delante del Señor. Yo ya cumplí. Pero por eso están todos los tiempos de enseñanza, para que sepas por qué, a pesar de que tienes mucho tiempo en el Señor, no terminas de cambiar. Hay cosas que están ahí complejas en el interior. Lo otro es el desánimo, la sequedad, sentir que la oración no es escuchada, la fatiga emocional, la ausencia de consuelo, relaciones rotas, falta de fe, problemas interpersonales. ¿Cómo afecta las relaciones interpersonales rotas? ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ceder ni a entender. Y entonces comienza a surgir algo letal. ¿Sabes qué? Estoy tan cansada que hoy no puedo. Y ese es el inicio de una avalancha que te atrapa y que te asfixia. Sí, las decepciones, la rutina pesada, el cansancio, las preocupaciones, el ruido mental hacen que te lleven al hoy no puedo. Ay, no, estoy muy cansada, mañana lo leo. No sé quiénes llevan el devocional, pero esta cascada te lleva a que hoy no puedo, mañana tampoco, pasado no, y cuando vuelves a agarrar el devocional te das cuenta que ya pasaron 2 semanas y no has leído ni la jota de la escritura. Entonces el hoy no puedo es el inicio de muchos más y se convierte en un hábito. Y este hábito te separa de Dios y se genera una distancia con la palabra y con el Señor. Y entonces el corazón cae en un estado de frialdad. Lo más grave del caso es que el corazón arrastra al cerebro. Viene una cascada de deterioro que hace que asocies entonces ahora al tengo que hacer la oración como una carga más. Ay, no, qué presión, otra cosa más que tengo que o debo de. No, yo no voy a platicar con mi papá porque tengo que o debo que. Yo buscaba a mi papá y me le colgaba el pescuezo y le decía, papito, porque tenía una conexión con él. Entonces, esa incomodidad lleva a mayor presión y te lleva a más frustración y nos arrastra ahora a una culpa
que llega a paralizar la acción de ir a orar. Como pasó en el huerto del Edén. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando el Señor los fue a buscar? Se escondieron. La culpa los estaba matando. Entonces aquí tenemos una alerta roja. Cuando tu ánimo, fíjense muy bien lo que les voy a decir porque es determinante. Cuando tu ánimo se convierte en tu guía, entonces tu carne es tu pastor, no el Señor. Si tu corazón manda, entonces Cristo Jesús no es el centro de tu vida. Lo sabes por conocimiento, pero no por vivencia. Esto es lo más difícil que podemos vivir como cristianos. Pero es aquí en donde se conoce si seremos fieles hasta el final. Porque en la Escritura dice que muchos son los llamados, pero... ¿Y saben qué es lo más grave? Que más poquitos los fieles. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, en contrario a esto, si tú vas a tu lugar de oración diariamente, ¿cómo? ¿Mi lugar de oración? Sí. No te vayas a la cocina donde todo el mundo va. El día que se me ocurre la grandiosa idea de ir a leer mi devocional a la mesa del antecomedor, la tele, el perro, llegó el cartero, llegó el de, ¿cómo dicen? Mercado Libre. Llegó el de Mercado Libre, baja el hijo, baja el marido, todo el mundo habla y adiós, lo cierro. Porque el tiempo de intimidad, de conexión está interrumpido. Ahora, se te prende la brillante idea de que vas a leer la palabra en tu recámara. Y dices, bueno, aprovecho para descansar la espalda y los pies y te acuestas. ¿Qué sucede? La Biblia aquí. ¿Por qué? Porque tu mente asocia tu recámara con un lugar de reposo. Entonces, si tú te vas a tu lugar de oración, miren, yo me tuve que meter en el closet, por Dios, para que me dejaran en paz. No es un closet así de puertas, no, es un espacio, un vestidor chiquitito y tengo ahí el cesto de la ropa sucia y mi banquito fabuloso que se convierte en mi banco de oración. Entonces me meto ahí y ahí se asoman y no estoy. Y ahí no oigo ni al del gas, ni al del... nada, no oigo de nadie. Es el único lugar. Entonces, cuando vamos ahí a nuestro refugio, la mente lo asocia con eso. Con refugio, con estabilidad y con recuperación. Amados, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero la vida no ha sido fácil. Y a veces he estado embarrada como Beto el Recluta. ¿Quién conoce a Beto el Recluta? Nada más los que son de mi edad. Gracias. Beto el Recluta era un soldado que siempre venía su capitán, era un soldado raso y venía el capitán y le daba una pata y se lo dejaba así todo por ningún lado, ¿no? Entonces, necesitamos ese lugar de refugio, de estabilidad y de recuperación. La disciplina espiritual es reprogramación del alma y medicina para el corazón. Dios obra en el alma nuestra y le enseña al corazón y a la mente la verdad de lo que Él quiere que nosotros seamos. Por lo tanto, orar sin ganas es madurez, es carácter, es fidelidad y es batalla espiritual que trae victorias. Hay un salmo, el Salmo 42, me encanta. Y vean ustedes, estas imágenes, ya les dije que yo aprendo y enseño mucho por imagen. Me encanta porque esta imagen, y la tengo en un llaverito conmigo, me recuerda cuántas cosas horribles he tenido que vivir. Y en cada situación, Él ha estado defendiéndome, cuidándome y sacándome de tanto peligro. ¿Cuántas veces me he sentido como esta pobre ovejita que quedó toda cochina y todo por ningún lado? Y sin embargo, Él siempre corre en el encuentro. ¿Y cuántas veces no he sentido la paz de sentirme así, cargada en sus preciosos brazos?
Vean ustedes lo que dice el Salmo. Como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Un venadito que está sediento y en peligro emite un sonido que se escucha lastimero por todos lados. Así ha estado nuestra alma más de una vez. Circunstancias de la vida que nos han dolido hasta lo más profundo. La única manera es clamar a Dios con esa intensidad. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿y dónde está tu Dios? No saben cuántas veces me lo han dicho. En las situaciones más difíciles, amigos, hermanos en la fe. No, hombre, déjalos que se arrastren en el mundo. ¿Por qué los tienes que seguir cuidando? Deja a los chamacos que aprendan solos. ¿Por qué te vas con ellos a estudiar después de tus horas? El mundo es intolerante y no tiene misericordia. Y luego dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo que está en fiesta. Cada vez que me he sentido atropellada por la misma iglesia incluso, vengo delante del Señor y le digo, ¿qué sigue, por favor? No terminan de cambiar, Señor, y me siento responsable. Más que ovejas parecen de los que dan tope. Cuando autoridades eclesiásticas han hecho decretos en contra de mi persona y me han herido grandemente, porque cada vez que una autoridad tuya habla mal de ti y te aplasta, hay un deterioro en tu confianza, en tu seguridad, en tu autoestima y en tu sentido de vida y en tu propósito. Y me acuerdo de aquella vez que pisé por primera vez una iglesia cristiana en la Ciudad de México, en una colonia bastante popular, Valbuena. Una casa convertida en una iglesia. Mi esposo y yo estábamos bastante asustados del nivel de violencia en la ciudad. Imagínense, hace 43 años, ¿cómo está ahora? Y un compañero nos invitó. Era la primera vez que íbamos. Con adoctrinamiento católico hasta más no poder, fuimos a una iglesia cristiana porque ahí enseñaban lo que Jorge leía y lo que yo tenía en mi casa, los Nuevos Testamentos de los Gedeones. En la luna de miel, en los cajones de la cómoda del hotel, estaban los Nuevos Testamentos de bolsillo. Y nos acompañó en la Odisea de México. Y cada vez que tenía casos difíciles, agarraba su Nuevo Testamento y lo leía, y un muchacho, un compañero, lo observaba, y un día le dijo, ¿tú le entiendes a eso? Y el otro, sí, claro. Dice, oye, ¿y si te invito a un lugar donde explican eso que tú lees? El muchacho era cristiano de cuna, de una iglesia bautista de la ciudad de Chihuahua. Nada más nos estaba casando. Y dijo, sí, claro. Oye, ¿puedo llevar a mi esposa? Sí, claro. Llegamos un domingo. Y desde abajo se oía la música, alegre, hermosa. Y entramos y en la planta baja, ya saben, las hermanas en la cocina y sacando los lonches de los niños y los niños corriendo para acá y para allá y tratando de meterlos en el orden, pero subimos en la parte de arriba, era así, que el aposento alto. Y ahí llegamos, y en el momento en que llegamos, ya había empezado la reunión, estaba un hermano puesto de pie y estaba orando en el Espíritu. Jamás yo había oído eso, ni siquiera sabía que existían las lenguas. Pero cuando lo oí, mi corazón pegó de brincos. Y luego enseguida, otro hermano que estaba más allá se paró y comenzó a hacer la interpretación de lenguas y que yo sabía que era verdad lo que estaba diciendo, porque era una situación que se estaba viviendo en ese momento en la ciudad. Y yo dije, Dios está aquí.
se reaviva la alabanza, nos pasan, ya pasó el momento de oración, nos pasan, nos sientan adelante como invitados y al lado de mí había un pandero. Por eso yo me gocé hace un momento de ver a mi niña haciendo la danza. Estaba el pandero ahí y empezó la alabanza. ¿Qué saben? Empecé con el pandero a darle duro a la alabanza y me encantó y dije, Dios está aquí. Entonces, cada vez que he pasado por situaciones tan difíciles, me acuerdo de esas cosas, de cómo yo fui con la multitud, porque con esa iglesia fuimos a comprar un lugar, una bodega grandísima que era de autos, era de unos judíos, no se las querían vender al pastor porque eran cristianos y ellos judíos. Estuvimos orando y hasta cantábamos, vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Y ahí estuvimos y un día le habla el hermano judío, le habla y le dice, no sé qué está haciendo usted, pastor, llévese todo. Y le rebajo. Y entonces se dio otro milagro. Nos fuimos todos allá a pisar la tierra. Me acordé cuando venimos aquí a pisar, había polvo sobre el polvo abajo esto no existía y estaban todos nuestros pasos y hasta le hacíamos con gusto así. Pero en aquel entonces yo vi las hermanas y hermanos que iban, tenían un buen nivel socioeconómico cultural. Empezaron mis perlas, mis diamantes, la llave de mi carro, esta casa, la escritura, En 6 meses estaba levantada la más grande iglesia de Asambleas de Dios y es como que la central de Asambleas de Dios en todo México. El pastor, el hermano Guillermo Fuentes, fue nuestro primer pastor en la Ciudad de México. Hermoso. Allá aprendimos del Espíritu Santo, recibimos lo del bautismo del Espíritu Santo al son de la trompeta de un hermano americano que ministró los cantos de adoración con la trompeta. Entonces, cada vez que estoy en esas angustias me acuerdo de esas cosas y entonces le digo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén y amén. Lo creo y espero los milagros. Aunque yo no los vea, sé que en su mano de misericordia va a tener cuidado de los que tengo con serios problemas. Entonces, si no sabes qué decir en oración, lee su palabra como si fueras tú el que lo escribió. Y no guardes silencio, porque el silencio trae aislamiento espiritual y pierdes la perspectiva. Caes en confusión. ¿Y sabes por qué? Porque el alma queda sin oxígeno. La oración es como estar conectado al oxígeno. Y en tanto, si no lo tienes, la fe se apaga. Y terminas creyendo que Dios se fue. Ese es el momento ideal para demostrar que tu fe es real y no solo una emoción. La fe no se alimenta por motivación, muchachos. Mucha gente dice, ay no, yo hasta que llegue el pastor a dar la plática. No, esos muchachos no me gusta la alabanza. ¿Y saben qué? Cuando estaba haciendo esto me acordé que a mí me cuesta trabajo entrar en la alabanza y en la adoración con los cantos más modernos. Soy muy antigua. Pero Dios puso en mí el pensamiento y la claridad. ¿Y quién te dijo que te tienen que gustar a ti? No son para ti. La alabanza y la adoración es para Él. Y no venimos a que nos motiven. No son un grupo de animación. Venimos motivados por cuanto la palabra de Dios es viva y eficaz en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestro decir. Ya venimos avivados y venimos a darle gracias, gloria y honra. Y me encanta que ahora los niños de la danza se están involucrando también, porque eso enseña a las nuevas generaciones, porque los más jóvenes necesitan algo de más movimiento. Los viejos vamos a movernos menos, pero ellos van a moverse más. Así es de que, amados, este es el momento ideal para demostrar que tu fe es real y no solo una emoción. Se alimenta la fe en el altar. Oras no porque seas fuerte, sino porque no quieres morir espiritualmente. Si esperas sentir ese deseo, el enemigo ya te ganó.
¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, acuérdate que orar en los momentos críticos de nuestra vida se convierten en un estado de supervivencia de tu alma. Hay una guerra, por eso estás así. Hay una guerra que tienes que pelear. Y es un estado de disciplina en tu vida. Les cuento lo que me ha pasado este año con respecto a las predicaciones. En el mes de febrero tuve que preparar una plática para el Congreso de Pánuco. La distracción fue terrible. No me podía concentrar en nada. Estaba desesperada. El teléfono, la computadora, se desconectaba, lloraba el perro, lloraba el gato, gritaba el niño de enfrente, todo el mundo. No podía. Y cuando lograba concentrarme 3 minutos, me entraba un letargo que decía, bueno, ¿y ahora qué rollo conmigo? No saben el esfuerzo que me costó, pero lo tengo que terminar y lo tengo que terminar. Terminé esa prédica una noche antes del evento. Bendito sea Dios, fue hermoso el evento. Dije, ya, salió. Pero ahora tengo que preparar 2 para San Luis. Santo Dios del cielo. Cuando empecé a hacerlo, ay, me pica. Se hizo en mi piel una hiperreactividad a no sabíamos qué, impresionante. Tenía rojas las piernas, los muslos, la espalda, donde la espalda pierde su santo nombre, por todos lados, rojo, y me picaba espantoso, y me sentaba a escribir y no me dejaba la roña por acá y por allá. ¿Cómo me acordaba de Job? Dije, ay, Señor, qué bueno que no es sarna maligna, porque yo le preguntaba al dermatólogo, dígame si no tengo sarna, algo me está pasando. No, doctora, y se levanta y me abraza y me dice, si tuviera algo así animaloso, parasitoso, no vengo a abrazarla. Tu piel está haciendo hiperreactividad. Me puse a pensar, amados, por eso tenemos que tener tiempo. Un día antes de que me empezara eso, tuve un lunes fatídico. El avión dejó a la hermana Raquel por un mal movimiento de la línea aérea, de que ella tenía el vuelo a las 8:30 y el avión se fue a las 6 y no avisaron. Y ella tenía un compromiso en Irapuato a las 5, un evento masivo de las iglesias de los alrededores de Irapuato, imagínense. Fue impresionante. Pero ese mismo día tenía yo una cita con el neurólogo, con todos los estudios que el cardiólogo ya había hecho a mi hijo. Y bueno, ya me fueron a votar después de que pensamos, bueno, nosotros no pensamos, fue la pastora de Irapuato la que le dijo a Raquel que te ayuden tus amigos de Tampico a transmitirla para que puedas estar presente. Entonces, bueno, ya quedamos que íbamos a vernos aquí para poderla hacer como estamos tomando los talleres de extraordinario. Entonces, en ese inter yo fui, llevé a mi hijo, nada más para que me dieran un diagnóstico de esto, no tiene solución, no tiene tratamiento y quién sabe cómo va a evolucionar. Antes de salir de mi casa, estaba ahí uno de mis gatitos adoptivos. Ahora soy así como que, ¿y ahora qué pasa conmigo? Me llegan muchos gatos. Luego les platico lo que aprendí de Carl Jung, un psiquiatra, acerca de cuando te buscan los gatos a ti, no tú a ellos. Pero bueno, ese es otro tema. Llegó un gatito que ya habíamos mandado a esterilizar y que me encantaba por las características de su piel y porque era tierno el animalito. Y cuando iba a venir para acá, a la congre, para ayudar a la pastora Raquel, se me pone ahí y voltea y me dice quién sabe tantas cosas, lo chuleo, qué guapo estás, bla, 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 bla. Me voy, vengo, mientras Raquel daba su tema, me puse a hacer el programa anual de Extraordinarias, nos quedó muy padre, me ayudaron Nimba y Rosaura y todo muy lindo. Y en el momento en que lo íbamos a poner en el USB, no sé qué le pasó a la computadora y perdió toda la información. Ya no había más programa y teníamos una reunión de cabezas de ministerio. Y bueno, uno siempre tiene que predicar con el ejemplo y fui la única que no presentó nada. Lo tuve que decir de memoria. Y yo dije, no, ya basta, por el amor, ya me voy a mi casa. Llego a mi casa, mi esposo llegó antes que yo
y lo encontré en la banqueta como que metiendo algo en una bolsa y era mi gatito. No sé si lo envenenaron o lo atropellaron, pero el gatito corrió rumbo a la casa, pero ya nada más alcanzó a llegar a los pies del portón que da a la calle. Me dolió. Y dije, ya no puede ser peor este día, ya me voy a ir a acostar. Me acababa de acostar y ¡pim! Notificación. Ay, voy y mi hermano me manda una imagen de la casa de mi abuelita destrozada, acordonada, como una propiedad peligrosa. Y eso significa lana para demoler, para los permisos, para pagar todo. Un día espantoso y al otro día empecé. Cuando el corazón y el alma están bajo mucha presión, el único lugar al que hay que ir es con Él. Entonces le dije, Señor, pasado mañana me voy a San Luis. No puedo estar dando las conferencias rascándome como chango todo el tiempo. Obra tú, no sé qué voy a hacer. Me costó mucho trabajo terminar las 2 conferencias, pero gracias a Dios las pude terminar. Y allá no me pasó nada, no me picó nada, todo bien. Regresamos y ya estaba pensando en qué tema les iba a dar, me estaba preparando, estaba buscando, estaba leyendo, etcétera, etcétera, y empecé con un dolor en mi boca impresionante. Dije, ay, no, ya basta. Entonces, amados, les digo, la vida no es fácil, pero el único lugar donde podemos estar bien, seguros y saber que Él sigue sosteniéndonos es en nuestro lugar secreto de oración. Entonces, ese estado de supervivencia del alma, ¿de acuerdo? Es una disciplina. El Señor Jesús nos lo enseñó en el huerto de Getsemaní. Él, en ese momento, tenía una profunda angustia, pero también una sumisión a Dios. Él le dice, Padre mío, si te es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ante la inminente muerte y el temor que eso producía, porque él estaba en un cuerpo humano, sabía del dolor, él demostró su total confianza en la voluntad divina y ahí aceptó el sacrificio, y por eso él pudo ir a la cruz como una oveja al matadero sin siquiera abrir su boca. El único momento en el que el Señor Jesús gritó es cuando le decía, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es que el Padre se hubiese ido, sino que en ese momento tus pecadotes y mis pecadotes y los de toda la humanidad estaban sobre la persona de Jesús, porque era el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados de la humanidad. Y como Dios es santo, no puede habitar cerca del pecado. Se aleja el Padre. El Señor Jesús tuvo el dolor peor que el dolor físico en ese momento de la crucifixión. Sin embargo, Él dice, consumado es. Ahí tus deudas y las mías han sido saldadas. Ahí hemos sido perdonados, ahí hemos sido sanados, ahí hemos sido salvados y podemos regresar justificados delante de la presencia del Padre y poder decirle, Abba, Padre, papito lindo, por lo que Él hizo en la cruz. Sin embargo, vean ustedes que esta oración que nació en la angustia, etcétera, provocó algo muy fuerte en el Señor. Ahí vemos una imagen, y creo que la tienen un poco más grande los muchachos, donde el Señor está orando, y ustedes me podrán decir, ¿me puedes poner la que sigue? Creo que se ve mejor. ¿Qué les había dicho el Señor Jesús a sus discípulos que hicieran? Que oraran. ¿Y qué hicieron? Nos alcanzó la asedia con sed. Ya venían por Él. Él sabía lo que estaba sucediendo, pero el Señor lo estaba ministrando. Dice en Lucas 22:44 que Jesús sudó gotas de sangre en el Getsemaní. Esto fue debido a la agónica tensión emocional y espiritual extrema antes de la crucifixión. Esta acción, médicamente hablando, se llama
hematidrosis, donde un estrés intenso dilata y rompe los vasos sanguíneos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas, mezclando sangre con sudor. Y ahí les tengo unas imágenes que también ampliaron los muchachos. La sangre de Jesús estaba en sus vasos, sangre preciosa que trae sanidad y libertad. Sin embargo, el estrés comenzó a hacer lo siguiente. Es un pedazo de piel. Vean ustedes, está el folículo, el pelito. Ahí está un musculito que es el que hace que cuando tienes una emoción intensa se te paren los pelitos de punta, ¿sí? Pero vean ustedes que hay una glándula que se llama glándula sudorípara. Y vean cómo está rodeada de arterias y venas. Ok, por el estrés, hagan de cuenta que se abrieron los poros o se dilataron tanto, se rompieron, que la sangre se mezclaba con el sudor de la glándula sudorípara y corrían gotas de sangre. Hay pocos casos documentados en la literatura médica donde esto llega a suceder. Situaciones de estrés extremo. Se le llama hematidrosis y hace que la gente sude sangre. Teológicamente hablando, se interpreta como el inicio del sacrificio de sangre. Entonces hay que cruzar nuestro Getsemaní con oración para poder avanzar al propósito para el cual el Señor nos tiene. Recuerden que la carne retrocede, pero el espíritu se somete cuando vienes al lugar del encuentro. Y esa oración de decisión, dejas tu flojera, dejas tu cansancio, dejas tu distracción y vas, es la que rompe cadenas. Entonces recuerda que cuando tú lo haces, estás mostrando madurez, fidelidad, carácter espiritual y una guerra espiritual que romper. Porque no sabemos qué traemos detrás, que nos va a alcanzar. No sabemos qué podemos hacer, qué podemos evitar cuando estamos bajo la influencia del Todopoderoso. Entonces hay que quitar la pereza y la apatía y luego acuérdense que después, mañana, cuando esté más descansado, no hacerlo se convierte en el hábito de postergar. Postergar crea distancia, la distancia genera frialdad, la frialdad produce culpa, la culpa te aleja. Pasará un tiempo con esto, ya no sientes que Él esté y terminas por creer que orar no sirve. Ten cuidado con el corazón porque es engañoso. ¿Sí? Ten cuidado porque entonces tal vez no le hemos entregado al Señor todo nuestro ser. ¿Qué podemos hacer? Persevera. Aún en la noche más oscura de tu vida, persevera. Evita situaciones de tentación. Ora y estudia para fortalecerte en la oración y en la escritura. ¿Sí? Acuérdate que orar no es un impulso emocional, es un acto de guerra espiritual. Y si no lo hacemos, tu corazón y tu fe se van alejando de Dios y te enfrías espiritualmente. ¿Cuál es el primer enemigo a vencer? El no tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo tiempo. Orar sin deseo es eso, es obediencia. Orar en obediencia y por amor cambia la atmósfera espiritual, personal, familiar, congregacional. Es el inicio de la paz en nuestro interior. Y esa paz es donde Dios comienza a moverse. Y ahí algo sobrenatural ocurre. Tu mente se alinea con Dios y a su palabra. Y tu espíritu se fortalece. Y tu carne se somete. 10 años de psicoterapia no son suficientes cuando no hay la disposición de hacer esto delante del Señor. Esa guerra interna en tu lugar de oración
se va a convertir en tu fortaleza para aventarte las guerras por la salud de un ser querido, la libertad de alguien que está todavía en la opresión del alcohol, de las drogas, de la vida suelta, etcétera, etcétera. Entonces ahí, en tu tiempo de oración, se forma tu nuevo hábito. Tu espíritu se despierta, se fortalece para luchar contra toda resistencia interna y externa, y tu tiempo de oración se convierte en un canal directo de conexión con el cielo. No abandones tu momento. Ya fuiste de tu lugar, ya tienes tu rincón, ya estás orando, ya estás dando alabanza. Gracias a Dios. Haces peticiones. Cierras tu oración con la palabra, pero no escuchas. Ahí quédate. No te vayas. Puede ser ese momento en el que se abre la ventana de los cielos con la abundancia que tu sequía necesita. Permanece en su palabra. Eso es lo que te va a transformar a ti, a tu casa y a tu destino. La oración es una conversación, no son palabras bonitas. No son actitudes muy espirituales. Es una conversión real, es un diálogo. Y en un diálogo hay momentos de risa, de llanto, de plática, ¿sí? De silencios, tiempos para la escucha. Y cuando no tengas palabras, pídele al Espíritu Santo. Nos dice en Romanos 8, y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos ni por dónde. ¿Sí? Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hay que pedir al Espíritu Santo que nos acompañe. Y entonces, puedes recibir revelación y secretos de Dios, visitación de Dios en tu casa. Desarrollas amor por el prójimo, vives en santidad y obediencia, desarrollas un alto discernimiento espiritual y superas cualquier ataque espiritual. Recuerda, el que ora, insiste, resiste y persiste. El intercesor no se rinde y ora hasta que hay rompimiento de aquello por lo cual tú estás orando. Abre puertas a lo milagroso. Tu oración constante cambia las atmósferas y prepara el camino para que el poder de Dios actúe en la tierra. Y amados, para todos los que estamos en el Señor, los hombres de fe no solo hablan acerca de Dios, sino que hablan con Dios. Porque orar es responder a Él y a su llamado. Y entonces tendremos la dirección sabia en nuestra vida. ¿Ven? Entonces, como ya saben que ahí está involucrado la mente y el corazón, y que yo sé que todos hemos pasado por momentos de sequedad espiritual o momentos de rebeldía, momentos difíciles, yo les propongo, si quieren hacer como un pacto con el Señor. Y empezar un planecito sencillo, si ya te desconectaste mucho, ya no te sabe leer la Biblia, no la entiendes, te da flojera, te duermes, hacer como que un pacto con Dios y decirle, 3 meses, a partir de mañana en la mañana, los 10 primeros minutos de mi día van a ser para conectarme contigo. Si tienen la dicha de tener un matrimonio bueno, que no vive cada quien volteando a su rincón, lo pueden hacer en conjunto, porque la palabra de Dios dice que donde 2 están reunidas, ¿quién está ahí? Ahí está Él. Lo pueden hacer en pareja, lo pueden hacer en individual.